conferencia de las máscaras del ego. Un gusto que estén aquí, gracias por venir. Bueno, mi nombre es Martín Carvajal, soy coach profesional, soy ingeniero industrial y bueno, me estoy dedicando a esta parte de dar conferencias, de grabar videos y en esta ocasión vamos a dar una conferencia del manejo de las máscaras del ego. En esta conferencia, bueno, vamos a tratar una serie de factores que se dan en la vida de cada una de las personas y al finalizar esta conferencia le voy a dar 4 herramientas útiles que les van a servir en su vida diaria. Manejo de las máscaras del ego. Bueno, todos en nuestros círculos de influencia conocemos líderes. Somos líderes en ciertos momentos y vamos a ir conociendo el porqué de ciertos comportamientos de estas personas. El manejo de las máscaras del ego sirve para mejorar nuestro liderazgo, ya sea en forma personal, en nuestra familia o en nuestro equipo de trabajo. ¿Y por qué? ¿Por qué se llaman máscaras del ego? Bueno, las personas, los líderes que no son conscientes de sus conversaciones internas suelen ser jefes más que líderes, si hablamos de liderazgo. Y su liderazgo no suele ser funcional. Entonces vamos a empezar con el tema y el primer punto a trabajar es cuándo caemos en dolor agudo. ¿Cuándo una persona cae en dolor agudo? Bueno, primero que nada, las personas estamos constituidas de 4 factores. Número 1, nuestra mente, emociones, el cuerpo y nuestro ser. ¿Qué es cuando caemos en dolor agudo? Dolor agudo es cuando nuestra mente no tiene enfoque, ¿sí? Nuestra mente no tiene una visión clara, no tiene claro hacia dónde va y por qué va. Eso sería lo que es mente sin enfoque. Después, nuestro cuerpo está desalineado, ¿sí? Nuestro cuerpo está desalineado y genera malos hábitos, vicios, enfermedades y no sabe para dónde va. Y en cuanto a nuestro aspecto emocional, se generan emociones destructivas, miedos, desmotivación, resentimientos. Y nuestro núcleo, que es el ser, cae en un victimismo. Cae en un victimismo y tiene una serie de limitaciones. Entonces, para repetir, para que quede claro, persona en dolor agudo, mente sin visión, cuerpo desalineado, generando malos hábitos. En nuestro aspecto emocional generamos emociones destructivas y nuestro ser, que es nuestro núcleo, cae en victimismo. Lo habrán escuchado cuando una persona se victimiza, ¿qué dice? Delega su responsabilidad, dice, por ejemplo, es que es el gobierno, es que llegué tarde por el tráfico, o por esto, por el otro, constantemente está delegando sus responsabilidades a factores externos y no toma conciencia de su ser. Eso es el dolor agudo. En el caso de que tengan alguna pregunta, por favor me pueden interrumpir y si no, bueno, seguimos con la conferencia. Seguimos. Bueno, seguimos adelante. Tenemos que saber que el ego es una parte de nosotros y esto es un punto muy importante, es cómo lo manejo. ¿Qué tanto tomo decisiones por ego? Hay varias teorías que se manejan en el coaching y en la psicología y en particular yo voy a tomar esta para aclarar un poco qué es lo que es el ego y el ser, este gráfico que aparece aquí. Cuando nosotros tomamos decisiones pasamos por una serie de conversaciones internas, ¿sí? Que son entre nuestro ego y nuestro ser, nuestra voz de la sabiduría. ¿Alguien me puede decir de ustedes qué consideran por ego? ¿Qué concepto tienen de ego? Para poder seguir y hacerlo más interactivo a la conferencia. Siéntanse libres de expresarlo, no hay problema. ¿El yo? ¿Tiene algo que ver con el yo? Sí, tiene algo que ver con el yo. Es lo que uno se cree de a sí mismo. Claro. ¿Cómo es? Sí, como un yo sobredimensionado, una cosa así. Claro, sí, tiene que ver con eso.
Bueno, el ego es esa voz interna, ¿sí? Que nos está dando indicaciones, que nos está dando instrucciones y que viene de nuestra mente. Viene de nuestra mente y a su vez está alimentada por nuestras creencias. Nuestras creencias vienen de nosotros como chicos, vienen desde nuestra cultura, del gobierno en el que estamos, ¿cómo se llama? De las enseñanzas de nuestros padres, nuestros tíos, esas son nuestras creencias. Y de ahí entonces viene nuestro ego. Entonces, nosotros cada vez que tomamos decisiones tenemos esas dos conversaciones internas, de nuestro ego y nuestro ser. Y en este caso vamos a hablar qué es el ser, qué es esa voz de la sabiduría que menciona aquí en el gráfico. Básicamente lo que es la voz de la sabiduría, eso se manifiesta cuando uno, por ejemplo, hace una relajación, uno reflexiona, escucha lo que viene desde adentro, ¿sí? Y siente una paz y alimenta nuestros propósitos de vida. Eso es la voz de la sabiduría. Si no, es la voz del ego. Constantemente, como les decía, estamos teniendo como esa lucha entre esas dos voces y en función a eso tomamos nuestras decisiones. Y bueno, ¿y cómo es esta voz de la sabiduría? Bueno, obviamente todos tenemos nuestras diferentes virtudes y nuestros diferentes talentos. Entonces, la esencia de los seres humanos, por ejemplo, les puedo dar algunos ejemplos, son algo que es de la esencia es cuando uno es humilde, cuando es sereno, cuando es auténtico, cuando es noble, bondadoso. Esas son las esencias del ser humano, o como se dicen también lo que es la voz de la sabiduría. Si tienen por favor alguna duda me pueden interrumpir. Virtudes. Las virtudes del ser, bien. Entonces nuestra mente y nuestras creencias están constantemente alimentando al ego. Entonces, sigamos. Acá hay un punto muy importante que, bueno, todas estas decisiones, estas voces internas que nosotros tenemos impactan en nuestra vida, ya sea como líder, ya sea líder de nuestra familia, líder de nuestro trabajo o líder en el club, en el lugar donde nosotros nos desempeñemos. Entonces, ¿qué opera más? ¿Operan más mis creencias, ¿sí? O mis esencias? Esa es la gran pregunta cuando nosotros nos relacionamos como líderes o como personas en el día a día. Bueno, aquí lo esencial es que logremos que nuestras creencias, ¿sí? Empaticen, ¿sí? Con nuestras esencias, con nuestras creencias y vayan juntos hacia un mismo objetivo. Ese es el ideal como persona. Así sería ¿cómo se llama? Cómo debería funcionar una persona idealmente. Cuando nosotros tenemos más desplazado hacia las creencias, ahí por eso solemos tomar ciertas decisiones no acertadas en la vida. En cambio, si escuchamos a nuestra voz de la sabiduría, eso nos llena más nuestra alma, nuestro ser, que era lo que veíamos anteriormente. Por eso voy a hacer una corrección. Perfecto técnico. Sigamos. Bueno, entonces decíamos que el ego es ese cúmulo de creencias. Y ahora vamos a lo más importante, que ¿por qué máscaras del ego? Bueno, a menudo, como ya dijimos, tomamos nuestras ciertas decisiones en función a nuestras conversaciones internas. Entonces, si escucho a mi voz de la sabiduría, ¿sí? El ego va a quedar en segundo plano. Pero no puedo desprenderme completamente de ese ego. El ego es un compañero que va a estar toda nuestra vida. No puedo matar al ego y guiarme por nuestra voz de la sabiduría. Entonces, ¿qué pasa si me dejo dominar por el ego? Este ego va a tomar forma de máscara, ¿sí? ¿Cuáles son esas formas de máscara? Son la soberbia, el conformismo, el ser estafador,
Acá tenemos, perdón, vamos a ver, estas serían las máscaras del ego. Como podemos ver aquí, están divididas en tres grandes grupos. En la parte de la carencia, en la parte de la rabia y en la parte del miedo. Como verán, son 9. Este gráfico se llama el eneagrama, ¿sí?, de las máscaras del ego. Entonces, depende de dónde nos ubiquemos en nuestra máscara. Por ejemplo, en la carencia vamos a tener el orgullo, que es alimentado por la soberbia, ¿sí? Por ejemplo, la envidia, alimentada por el sufrimiento. Si nos vamos a esta parte, el ser introvertido también es una máscara del ego, es alimentada por la avaricia. Y si nos vamos a la parte de arriba, por ejemplo, el fanatismo, que es otra máscara del ego, es alimentada por la ira. Eso es muy importante, darse cuenta de esas cosas cuando estamos, como decíamos antes, siendo operados por las máscaras del ego. Pero bueno, aquí hay algo muy importante, es que no somos de esas máscaras, no somos ni miedosos, no somos soberbios, no somos estafadores. ¿Por qué? Porque eso no está en nuestro ser, no es nuestra parte de nuestro ser. Y un error que cometemos día a día es adjudicarnos esa máscara y no sacárnosla de encima. Entonces, lo que se dice en psicología es que tenemos ciertos miedos que tenemos que trabajar, no es que somos miedosos, ¿sí? O no somos, por ejemplo, uno dice yo soy orgulloso, no, es una máscara que tengo que trabajar, que es diferente. Si yo me creo que soy orgulloso, al creérmelo creo una creencia, y al tener esa creencia automáticamente viene la máscara. Permiso, voy a tomar un poco de agua. Bien, entonces recordemos lo que vimos al inicio, que dijimos que habían jefes o líderes que están operando, ¿sí?, en dolor agudo. Vamos a ver qué requiere un líder o una persona, ¿sí?, para salir de este comportamiento, cómo salir del dolor agudo. Entonces vamos a ver cómo funciona la mente ahora en su estado ideal, ¿sí? Bueno, mismos 4 factores: mente, emociones, el cuerpo y nuestro ser. Ahora nuestra mente va a tener un enfoque claro, ¿sí?, va a tener una visión, un lugar hacia dónde va a tener una claridad hacia dónde va y por qué va. Y nuestro cuerpo se va a alinear, ¿sí?, se va a alinear a esa mente, generando hábitos de calidad, disciplina, perseverancia, responsabilidad. Nos enfermamos menos. Quizá ustedes han pasado momentos en su vida que no se han enfermado o han estado bien en su día a día. Ahí es porque han estado funcionando en un estado ideal. Saben hacia dónde va, por qué va, entonces nuestro cuerpo se alinea, nuestras emociones también se alinean, generando hábitos constructivos. Generando hábitos constructivos como la pasión, la motivación, amor, emociones que van a sumar a nuestro propósito de vida. ¿Y qué va a pasar con nuestro ser, con nuestro núcleo? Va a elevar su grado de conciencia, ¿sí?, hacia un protagonismo, ¿sí? En vez de ser víctima, quiero decir, como era antes, ahora el estado ideal de la persona va a ser protagonista. Esos serían los dos grandes estados de la persona. Bien, entonces es muy importante también saber cómo estamos operando. ¿Estamos operando en dolor agudo, ¿sí?, o en estado ideal? Ese es el gran interrogante de esta conferencia. Bueno, todos en nuestra vida hemos pasado en esto de caer en un victimismo, de delegar, como dijimos, responsabilidades o echar culpa a las cosas exteriores y no a las interiores. Entonces tenemos que revisar constantemente cómo es nuestro comportamiento, porque difícilmente, vamos a estar en un estado ideal y por lo tanto no vamos a impactar de la forma que queremos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra familia, etc. ¿Qué sucede entonces cuando una persona, un jefe, cae en dolor agudo? Esto no lo vimos.
que como lo dice acá la presentación, son jefes o directivos que no son líderes, ¿cómo van a actuar hacia los demás de esa persona? Porque tienen un determinado comportamiento. Van a actuar en base al ego. Eso va a ser su mayor preponderancia, ¿sí? ¿Y qué pasa con el ego mal manejado? Bueno, simple. Va a generar apegos, va a generar inseguridades. Esa persona va a ser prepotente, va a ser fanfarrón, autoritario. ¿Por qué? Porque lo dijimos antes, porque está operando por una máscara o por varias máscaras. Entonces, para salir de este comportamiento, primero que nada tenemos que identificar estas características que tiene. Por ejemplo, esta persona con máscara que es muy insegura, ¿sí? Ya que no suelta el control. Estamos ubicados aquí. No suelta el control, no delega a su equipo, tiene miedo, tiene fuertes apegos a las reglas. Solo hay que hacer, ¿sí?, lo que él diga. Y no quiere ver el futuro, no quiere empoderar a las otras personas. Eso es un comportamiento de un líder operando con máscaras del ego. Y también, en cuanto a la eficiencia, busca resultados, solamente poniendo atención en eso, en las máscaras del ego. ¿Qué otra cosa más? Bueno, ahora vamos a la parte de qué vamos a hacer con esto. Conocemos el estado ideal, el estado del dolor agudo. Ya vimos también cómo se funciona un líder en dolor agudo. Ahora vamos a ver cómo es un líder desde el ser, desde sus virtudes. Bueno, este líder lleva a su equipo hacia una visión en común, ¿sí? Tiene una conciencia. Este líder escucha su ser, deja de lado su ego, lo maneja oportunamente, no tiene apegos, sus miedos son bien canalizados y al escuchar a su voz de la sabiduría se conecta con sus virtudes del ser, ¿sí? Aquí les quiero mostrar ahora las virtudes del ser. Estas serían las virtudes del ser, que también son 9. Como podemos ver aquí, también está dividido en 3 grandes grupos, ¿sí? En la parte de la conciencia, ¿sí?, en la parte de la abundancia y en la parte del amor. También cada una de ellas está alimentada por algo. Por ejemplo, la humildad está alimentada por la empatía, ¿sí? El desprendimiento está alimentado por la seguridad, la inocencia por la nobleza, bueno, y así sucesivamente. Esas serían las virtudes del ser, que son las opuestas a las máscaras del ego. Bueno, aquí hay otra cosa también muy importante. La persona o el líder que trabaja desde su ser, el líder integral, escucha su voz de la sabiduría, alimenta su ser, tiene una visión clara, como ya dijimos, y también su cuerpo genera hábitos de calidad, sus emociones son constructivas, ¿sí? Por lo tanto, desarrolla sus virtudes del ser. ¿Y cómo esa persona, por ejemplo, es una persona serena, ¿sí?, es humilde, es auténtica, desprendida? Entonces, algo para mencionar aquí muy importante es que esta persona, que aquí no lo había tocado, el líder integral da su arte. ¿Qué quiere decir esto? Dar arte. Esa persona identifica su talento o el talento de su equipo, ¿sí?, lo da a su entorno. ¿Para qué? Para que genere diferencia en ese entorno donde trabaja. Eso es generar arte, que es lo que menciona acá. Entonces, el líder integral o el líder desde el ser da su arte, genera diferencias en su equipo, no tiene apegos, comparte todo lo que está en sus manos, dándole valor a su entorno. Su visión, en este caso, genera conciencia, es claro su aporte, define metas, objetivos claros, se ocupa de formar otros líderes. Eso es muy importante, que no está mencionado acá. Genera mecanismos, abre nuevas perspectivas, ¿sí? Y a este líder se le llama eje de cambio o eje de mejora. ¿Por qué? Porque estos líderes
son capaces de meterse en un caos total, darle una visión, darle un rumbo a su equipo, darle claridad para obtener esos objetivos. Eso es lo que sería un eje de mejora. Y bueno, para terminar, les quiero ofrecer cuatro herramientas muy importantes. En este espacio quiero que ustedes me ayuden con estas 4 herramientas, que estoy seguro que les van a servir muchísimo. Primero que nada, es muy importante como personas que reconozcamos cuáles son nuestras máscaras del ego. Las vuelvo a poner. Esta. Es muy importante que uno se dé cuenta de sí mismo cuáles son de esas máscaras las que predominan. Predominan más para el lado de la carencia, para el lado del miedo o para el lado de la rabia. Eso es muy importante identificarlos a cada uno. ¿Alguien me podría mencionar o reconocer cuáles son las...? Porque a partir de eso podemos trabajar, son ejemplos nada más. Al reconocer eso podemos pasar, bueno, al siguiente paso, a la pregunta. Y si uno no tiene ninguno de esos 4, esa persona está equilibrada. Acá en este caso, muy buena pregunta, me gustó su pregunta. Todos tenemos un poco de cada uno, me parece. Cuando una persona no está, muy buena su pregunta, cuando no tiene esas máscaras del ego, que está aquí, está en un estado ideal, claro, y está escuchando mucho a su voz de la sabiduría, a sus esencias del ser, que al no tener esas, está trabajando con estas. Eso es muy importante. Por lo general, como le decía antes, hay psicólogos o coaches que han estudiado esto. Internamente tenemos las 2 voces. Quizás no las escuchamos y como dijimos antes, esa voz del ego me va a estar acompañando. Yo no lo puedo matar al ego. Siempre va a estar presente. Pero hay personas que dominan bien al ego, que son los líderes integrales, los líderes desde el ser, o esas personas desde el ser, y que están más balanceadas para arriba. Pero bueno, muy buena pregunta. No sé, alguien me quiere hacer otra pregunta. Estamos trabajando en la parte de identificar cuáles son las máscaras del ego que necesitamos trabajar. Volver a poner. Volver a colocar. no, virtudes. Virtudes. Esas son las virtudes. Bien. Ahí está. Yo creo que tampoco podés decir que no tenés ninguna máscara de ego, porque me parece que estás cayendo en una máscara de ego, Claro. que es la variedad. Personalmente, un aporte. Yo creo que en diferentes momentos paso por todas, Exacto. ¿ves? Claro. Según lo que me esté pasando en el momento, la situación, un montón de otros factores, pero en todo caso lo debería decir otro, Claro. si no tenés ninguna, Bien. o la misma vida, qué sé yo, tampoco. Y también son formas de enfrentarse a otras máscaras de otras personas, supongo. A veces son necesarias, me parecen algunas. Como el orgulloso, como algunas. Claro, sí, la idea. Como el de la pereza también, porque si vos estás en un trabajo y si no te toman de... Sí, sí. Entonces tal vez tenés que ponerte una máscara del ego también para protegerte de ciertas cosas, ¿o no? Es buena la pregunta. Es buena, volvemos al mismo gráfico del inicio. Claro, el Este. equilibrio es una cosa Claro. muy ideal. El equilibrio, claro, por eso se llama estado ideal. ¿Sí? Pero si las personas son conscientes de esto, A lo mejor hay momentos claro, que lo podés lograr, claro, sí. no durante toda la vida, Sí. o sea. Pero sí, lo que me preguntaban, sí, las máscaras están presentes y nosotros tenemos que ser conscientes de trabajarlas. Decir, bueno, soy orgulloso, bueno, al darme cuenta, justamente era una de esas las preguntas, yo identifico. Eran 4 herramientas las que le quería dar. Al identificar, por ejemplo, que yo soy orgulloso, el paso siguiente es identificar cuáles son las virtudes del ser, porque también tengo esas, tenemos que hablar de ellas. Al pasar a hablar a identificar nuestras virtudes del ser, es lo que quiero fortalecer, ahí estoy equilibrando
nuestras voces, ¿sí? Esa sería otra. Aquí creo que ustedes deben tener más estas. ¿Me podrían identificar algunas de las virtudes del ser que ustedes tienen o que les gustaría de hablar? Es. Ahora. Empatía, humildad. Claro, sí, como dijimos antes, todos tenemos Está estas. alimentada. Está alimentada por la empatía. ¿Qué querrá decir acción esencial? La acción esencial es en la parte que está en la parte de la conciencia, quiere decir que acciona desde mi ser, desde mi alma, desde mi espíritu. Eso quiere decir. Un poquito de todas tenemos. Sí, sí, tenemos. Sí. Tenemos un poquito. Quizás un poquito más de alguna por ahí. Claro, pero bueno, la idea de la conferencia, bueno, es identificar estos 4 pasos, vamos por el segundo. Primero, nuestras máscaras. Sí. Esas son las que trabajamos, ¿sí? El segundo paso es identificar cuáles son las virtudes del ser que quiero fortalecer, ¿sí? Y ahora la tercera herramienta es cuáles son los talentos o cuáles que quiero dar a mi entorno para generar arte, ¿sí? ¿Cuáles creen ustedes que son sus talentos? Todos tenemos talentos. Sí. Que ustedes me quieran mencionar algún talento. No voy a poner ningún. Claro, ahí en ese no hay una gráfica, pero sí, por ejemplo, todos somos buenos. Soy bueno cocinando, eso es un talento. Y si yo lo identifico, ese talento, y lo doy a mi entorno, estoy generando arte. No solamente arte es una persona que pinta, Claro. pero pintando, él identificó su talento. Dijo, yo soy bueno para pintar, ¿sí? Si yo ese talento lo identifico y lo doy al mundo, al entorno, estoy generando, eso es arte también. Claro. Pero también un músico genera arte, un carpintero, todo, un docente, cualquiera, un ama de casa también identifica sus talentos, sabe criar a sus hijos y lo da al mundo, a su entorno, es un talento. Entonces por eso es muy importante para llevarnos como herramientas de esta conferencia, es identificar esos 4 pasos. Y el último, teniendo estas 3 herramientas iniciales, sería empoderar a la gente, a sumar, ser una mejor versión de ellos. Yo al conocer todas esas cosas, por ejemplo, yo trabajo con mi equipo de trabajo. Tenemos una reunión, ¿sí? Identificamos cuáles son las máscaras, en qué quiero fortalecer mis virtudes, cuáles son sus talentos. La persona se empodera porque conoce y tiene herramientas para afrontar cada uno de los conflictos o reuniones en las que está. Entonces no toma decisiones dominadas por el ego y escucha más a su voz de la sabiduría. Y puede ir hacia un objetivo trabajando desde el ser. Y esa es la idea de que estemos nosotros como personas, en el estado ideal. Ese sería el ideal como persona. ¿Tienen alguna pregunta o algo que agregar que les gustaría tratar? Si quieren volvemos a alguna diapositiva. Bueno, me gustaría que me hagan preguntas acerca de las 4 herramientas que les brindé. Si tienen alguna duda, sería bueno que se hagan escuchar y las tratamos. A mí me gustaría que me las nombres otra vez a las 4 herramientas para poder ir haciendo las preguntas. Bien, perfecto. Las 4 herramientas son, primero que nada, 1, reconocer cuáles son nuestras máscaras del ego que queremos trabajar. Número 2, identificar cuáles son las virtudes del ser que queremos fortalecer. Número 3, cuáles son nuestros talentos, ¿sí? Para darle al entorno, para darle al mundo y así generar arte. Y número 4 sería empoderar a la gente, así poder sumar una mejor versión de ellos. Esas serían las 4 herramientas. ¿Alguna pregunta, algo que me quieran hacer del tema que tratamos?
¿por qué no preparan a la gente que va a ser líder de un grupo, los jefes, los directivos, que los hacen hacer cursos y carreras? ¿Por qué no los preparan desde ese punto de vista para que puedan ser líderes desde el ser, que es lo que da un buen resultado? Bien, en ese caso te doy mi opinión personal de lo que conozco. El sistema educativo actualmente está preparado para formar personas que son útiles en un entorno, ¿sí? Por ejemplo, si forman a un médico, ese médico tiene formación preponderante en medicina y no tienen estas herramientas le sirven a cualquier persona porque Claro. todos tenemos los 4 componentes que vimos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el sistema educativo y el sistema en general, a mi entender, no quiere que sepas eso, porque si vos sabés esto, podés impactar mejor a las personas y podés obtener mejores resultados. El sistema educativo actualmente no quiere, es lo que yo entiendo, es mi entender, no quiere que nosotros sepamos esto. Pero bueno, actualmente se están desarrollando estos cursos, estas herramientas, estos talleres, en el que sí se están formando líderes, pero se conocen poco. O son en forma paralela, no dentro del sistema. Lo tengo Claro. que tomar particularmente. Sí, yo creo que en las empresas privadas ahora, yo he trabajado en una empresa privada y después de varios años se creó un departamento de recursos humanos y nos empezaron a formar en esto. O sea, nos dieron algunas charlas, pero bueno, insuficientes y fueron 2 o 3 clases nada más. Y yo creo que sirve porque si no, a una empresa privada lo que necesita es que le vaya bien y sobre todo que formen equipos de trabajo para que la empresa vaya adelante. Si de lo contrario, yo creo que la gente que a su vez tiene que digamos, dirigir, y si no se sienten identificados con la persona que los manda, bueno, pasa como un equipo de fútbol. Directamente se empiezan a crear conflictos entre los pares y al final no se llega a cumplir ningún objetivo. Eso me parece a mí, personalmente. Muy buena la observación, sí. Suele pasar eso en algunas organizaciones, sí. Por eso veíamos también en esta parte las personas que no son líderes directivos o jefes que no son líderes, son, como lo dice acá, son directores arcaicos. Al no conocer esto, su funcionamiento no es el estado ideal, caen en apegos, caen en inseguridades, ¿cómo se llama? Su ego. Su ego no los permite darse cuenta de esas cosas y básicamente también son operados por el miedo, porque no quieren soltar. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta más? Y bueno, no pregunta, sino otra observación. La idea de todo esto de ir mejorando es que los demás, como vos decías, se empoderen, o sea que se sientan útiles como personas, o sea, subirle la autoestima a cada uno para que se sientan mejores, ¿no? Sientan parte de un equipo, Claro, parte activa de un equipo. claro, esa es la idea de un líder. Como lo mencioné en alguna de las diapositivas, los líderes forman otros líderes. ¿Y cómo los forman? Identificando su talento, generando arte con el entorno, bueno, fortaleciendo sus virtudes y trabajando sobre sus máscaras. Que sería como la 4ª herramienta esa. Claro, De eso se trata. claro, la eso 4ª se herramienta. trata de empoderar. Claro, un líder al tener estas 4 herramientas puede sumar hacia su equipo de trabajo. Y potenciarlo. Exacto. Muy bien. O sea que si empezáramos por las familias, se podría arreglar casi todos los problemas. Si en las familias se les enseñara
Entonces la familia ya, el padre o la madre, podría dejar de ser un director arcaico y los hijos podrían sentirse más seguros y poder ser partícipes, porque yo creo que desde la familia, ahí es donde, en primer lugar, que somos así directores arcaicos. Somos como los jefes. Es lo que yo digo y listo. Y ahí empezamos. Claro. Entonces nunca vamos a formar como padres, nunca vamos a estar ayudando a formar unos buenos líderes a los hijos. Vamos a estar formando lo mismo que somos nosotros. Claro, es así. Por eso en una de las diapositivas se hablaba del liderazgo del ser. En el liderazgo del ser, esto aplica a todas las personas. Puede aplicar tanto a un jefe de familia, a un director técnico, a un jefe de una empresa. Claro. Es de mi agrado que hayan venido, que hayan estado aquí presentes, muy interesantes sus preguntas. Y bueno, gracias por venir, gracias por su tiempo. Bueno, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Gracias.